Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a esta Semana UNIPE Virtual en su tercera edición. Ya es la tercera vez que realizamos desde la Universidad Pedagógica Nacional esta actividad, que es una semana donde se reúnen conversatorios, talleres, paneles, presentaciones de libros para pensar a nuestro país y a la educación de nuestro país específicamente, desde diferentes ángulos, diferentes dimensiones, compartiendo saberes, experiencias, y este también es el sentido del ciclo, donde se inscribe esta charla, el conversatorio del día de hoy. Me presento en primer lugar para quienes no me conocen, mi nombre es Denny Friedman, yo soy la directora, la coordinadora del programa de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Pedagógica Nacional, y junto con colegas como Mariana Ladowski, que va a coordinar la mesa de hoy, y otras colegas y otros colegas de la universidad y también de la Cátedra Libre de ESI, Derechos y Formación Docente, hemos armado este ciclo. Es un ciclo de 3 charlas que denominamos En Clave de ESI, porque así es como queremos mirar a nuestras escuelas, queremos mirar nuestros vínculos pedagógicos, queremos mirar nuestra currícula, queremos mirar nuestras políticas públicas y nuestras políticas educativas. Entonces, por eso le dimos esa denominación a este ciclo de estas 3 charlas, que también incluye además un taller y un panel que forman parte de todo el recorrido que vamos a hacer en esta semana. Nos proponemos con este encuentro poder potenciar, poder trabajar, poder reflexionar colectivamente sobre diferentes dimensiones de lo que implica la educación sexual integral en nuestro país. Sabemos que el año pasado se cumplieron los 15 años de la sanción de la ley 26.150, y a partir de ahí se impulsaron, digamos, no porque sea el inicio, sino que la ley sabemos que es producto de diferentes luchas, pero que es un punto de partida para continuar y potenciar las luchas que veníamos llevando desde diferentes movimientos y colectivos. Nos invita a ver, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con esta ley? ¿Qué desafíos nos implica de acá en adelante la implementación, la puesta en acto, como diría Stephen Ball, de esta normativa? Y él trabaja sobre este concepto de puesta en acto que es para mí muy interesante, porque justamente lo que implica es posicionarnos a nosotras, a nosotros y a nosotres como docentes en un modo activo, no solo como implementando una normativa, sino justamente dándole una impronta particular, contextualizada, situada de esta ley. Y la ESI habla mucho de eso. La ESI habla mucho de pensarnos en contexto, de poder problematizar lo que sucede con los mandatos dentro de la escuela y cómo podemos trabajar esos mandatos en el marco de la escuela, y justamente porque es el ámbito primordial y fundamental de garantía de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Entonces es desde ahí que queremos promover y queremos que haya cada vez más espacios sobre la ESI en la Semana UNIPE Virtual. Propusimos acá algunos, la idea es que esto vaya creciendo y compartir. Para eso invitamos, para compartir las 3 charlas que vamos a tener, a colegas, a quienes agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. En este caso son Germán Torres y Celeste Adamoli, que después, Adamoli, ¿no? ¿Estamos bien? Que después Mariana presentará en detalle. Mariana Ladowski, que es docente investigadora de la UNIPE, va a estar coordinando la mesa de hoy. También estaba y estaba anunciada que iba a participar Débora Imhoff, pero por cuestiones de salud, bueno, se disculpó que no va a poder estar. Igualmente, como le dijimos, no faltará oportunidad para poder armar otras redes, que sabemos que son las que potencian el trabajo alrededor de la ESI, así que seguiremos trabajando en conjunto. En este primer encuentro lo que queremos trabajar, como su título dice, justamente qué disputas y qué desafíos hay alrededor de la ESI, porque sabemos que desde el proceso de su sanción, previo a él y durante el proceso, y luego en estos 15 años, ha habido muchas marchas, discusiones, marchas y contramarchas, discursos contras, cuestionamientos alrededor de la ESI,
que a veces han sido más públicos, pero otras veces han quedado vigentes en nuestras escuelas y en nuestras aulas, y la idea del encuentro de hoy es poder problematizar, ver quiénes son los actores, las actrices que están en esas disputas, cuáles son los desafíos que se nos aparecen, cómo aparecen esas disputas en nuestras propias aulas, ¿no? Que podamos pensarnos de qué forma se editan y reeditan en nuestros propios ámbitos escolares, para poder justamente problematizarlos, y esto que bueno, que parece que son discusiones que ya en muchas están superadas. Sin embargo, no sé si han visto, pero recientemente se publicó una editorial en el diario, perdón, de Cuyo, donde justamente lo que dice es que es un contexto inoportuno para la implementación de la ESI, ¿no? Inoportuno porque pareciera que el contexto sociopolítico económico no permite o no está, digamos, no están dadas las condiciones para la implementación de la ESI, desconociendo fuertemente que la ESI es un derecho y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo, ¿no? Y ahí hay una invisibilización absoluta de eso, no sin intenciones, pero bueno, ahí vemos, y este artículo es muy reciente, del 10 de febrero, ahí vemos cómo estos discursos reaparecen una y otra vez en diferentes momentos, con lo cual todavía tenemos mucho trabajo para hacer, para dejar en claro que nuestra lucha tiene que ver con la ESI desde la perspectiva de derechos, la ESI desde la perspectiva de la diversidad, y la ESI desde la perspectiva de los derechos humanos. Y desde ahí donde lo queremos trabajar. Así que muchas gracias de nuevo a Germán, a Celeste, a Mariana y a todos ustedes y a todas ustedes por hacerse este espacio para venir a compartir algunas reflexiones sobre la implementación, la puesta en acto de la educación sexual integral. Le voy a dar ahora la palabra a Mariana para arrancar con el conversatorio. Gracias. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Voy a intentar ser breve, así podemos escuchar a Celeste y a Germán, muy contenta también de este espacio de intercambio, como decía Denise, que cada vez son más los espacios donde podemos intercambiar, pensar, aprender de las experiencias de colegas, así que les cuento brevemente cómo nos vamos a organizar. Primero Celeste va a compartir un rato algo de su experiencia, de su trabajo, luego lo vamos a escuchar a Germán, ¿sí? Durante algunos minutos, y hacia el final vamos a abrir un espacio más para conversar a partir de comentarios o preguntas que ustedes pueden ir dejando a lo largo de la charla en el chat del Zoom, ¿sí? Con Denise vamos a ir recuperando las inquietudes, ideas, reflexiones que surjan, y se las vamos a hacer llegar a Celeste y a Germán para pensar colectivamente. Celeste Adamoli es actualmente directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación. Ella es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo, Argentina. Es licenciada y profesora en Sociología de la UBA y especialista en producción de materiales educativos y formación docente. Coordinó también el programa Educación y Memoria y formó parte de su equipo de trabajo. Además, se desempeñó en otras áreas del Ministerio de Educación de la Nación. Es docente por la Universidad Nacional de Hurlingham y también es docente del Instituto de Formación Docente número 1 Alicia Moró de Justo de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado artículos sobre la enseñanza de los derechos humanos y el pasado reciente en revistas especializadas. Así que bueno, un placer tenerte acá, que tengas un tiempo para conversar, para compartirnos toda tu experiencia. Así que bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias Denise por la presentación y sobre todo por la invitación que me han hecho y que han hecho en mi nombre al Ministerio de Educación de la Nación para compartir este espacio, bueno, un poco como decía Denise en el comienzo, de espacio compartido, de charla, de conversación, de intercambio, como requieran estos temas, ¿no? Que son siempre de producción colectiva. Así que agradecida también de poder estar acá, de escuchar, de hacer el intercambio posterior. También gracias Germán por compartir el panel
también es siempre interesante conversar con colegas para poder pensar también hacia adelante. También, bueno, seguir celebrando esto que nos encuentra a través del Zoom, ¿no? Esto que todavía a mí me genera como una contradicción de bueno, lo que nos ha dejado la pandemia como la marca de lo que va a continuar, lo que llegó para quedarse, como estos espacios de formación que también nos permiten conectarnos con distintos lugares del país, con distintas latitudes, pero también la diferencia de esos auditorios a los que estábamos acostumbrados para compartir también cara a cara algunos intercambios para estos temas también, que muchas veces movilizan y que requieren algo de la puesta del cuerpo, además de la cabeza en ese intercambio. Así que bueno, eso se sigue extrañando, pero bueno, contenta de estar acá también, acá bien cerquita del comienzo del ciclo lectivo. Bueno, me tocó hoy acompañar a mi hijo al acto en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos hoy, así que hoy comenzó su tercer grado, pero digamos, estamos ahí de comenzar el ciclo lectivo, o comenzando en algunos casos los que vimos en la Ciudad de Buenos Aires, que también es también como todo un estado de movilización de lo que implica luego de la pandemia compartir un nuevo ciclo lectivo que nos agarra diferentes, ¿no? Con esto que nos pasó, nos sigue pasando también, porque tampoco podemos hablar en pasado, y que también atraviesa y ha atravesado lo que fue, Denise decía, el cumpleaños de la ESI, le llamamos nosotros por los 15 años de la ESI, ¿no? La ESI estos 2 años ha tenido que, bueno, como los argentinos, las argentinas, poder trabajar en este contexto, como los docentes, también soy docente, lo ha dicho Mariana, como los docentes, aprender a trabajar distinto sobre algo que es bastante dinámico. Bueno, dicho todo esto, les voy a contar un poco cómo pensé la presentación de hoy para compartir con ustedes, y me largo, digamos. En principio, lo que había traído para compartir son algunas coordenadas de esta Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, que está actualmente a mi cargo, un poco contarles qué es esta dirección, que fue creada en el Ministerio de Educación de la Nación, en su organigrama, en el año 2019, en diciembre de 2019, con el objetivo de organizar una política, un poco pensando en que les sirva a ustedes, para que yo les explique para qué sirve este raviolo en un organigrama que tiene este nombre y estas características. En segundo lugar, voy a proponerles algunas puntas, algunas pinceladas para poder pensar el desafío de pensar la ESI en clave de ciudadanía y derechos humanos, pensarla en esa agenda de nuevas ciudadanías, y sobre todo poder pensarla como un nuevo problema pedagógico que efectivamente atraviesa, como le pusieron al nombre de esta mesa, algunas disputas socioculturales y algunos desafíos sobre la ESI. Y por último, les quiero presentar una colección que se llama Colección Derechos Humanos, Género y ESI, que un poco recupera los 2 puntos anteriores en una invitación bien concreta a compartirles un material reciente del Ministerio de Educación, que ya está disponible de manera digital y que pronto lo vamos a tener también impreso y va a llegar a las escuelas, lo cual es una alegría, porque en estos tiempos también de pandemia fue muy difícil imprimir materiales, y bueno, y es algo que estamos recién ahora logrando en el Ministerio. Así que por último, compartirles este material, ahora será a través del link y algunas imágenes, pero luego ustedes podrán también tener ese material. Bien, entonces para contarles primero qué es la Dirección para los Derechos Humanos, Género y ESI, que está en el Ministerio de Educación de la Nación, contarles que en el organigrama del Ministerio esto es un modo de organizar las políticas, ¿no? Estas líneas de política que tienen su propia historia, estoy pensando en la ESI, ¿no? En el Programa de Educación Sexual Integral, que ustedes saben comenzó a funcionar en el Ministerio en el año 2006, pero también otras políticas como es la de Educación y Memoria, la de un programa que se llama Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo, el programa de Convivencia Escolar, y un programa más reciente como programa también, que es el de Educación Ambiental Integral. También integral, nosotros decimos que es un programa hermano de la ESI, porque también trabaja por construir una mirada, no solamente por trabajar específicamente con un tema. En este sentido, también decirles que las políticas y los modos en los que se organizan las políticas deben leerse siempre de manera situada. Algo de esto decía también Denise al principio, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la construcción de los derechos y en las políticas, siempre tenemos que poder pensarlos de manera situada, y en ese sentido decir que es muy difícil imaginar que en otro año que no hubiera sido el 2019, esta dirección hubiera funcionado en el Ministerio de Educación con esta denominación. ¿A qué me refiero? Cuando el programa de Educación Sexual Integral se cree en el Ministerio de Educación, allá por el año 2006,
o el programa de memoria, que tiene el mismo tiempo, digamos, el mismo sostenimiento en el tiempo, había una discusión por si todos estos temas transversales debían estar bajo un mismo paraguas o si debían tener, digamos, como cierta autonomía y cómo dialogábamos con esa autonomía. Esa discusión no fue saldada, por supuesto que en la gestión siguiente, durante los años del macrismo, son políticas que se sostuvieron con muy baja intensidad, o sea que no era momento para repensar cómo organizarlas, cómo jerarquizarlas, como fue después la definición política de que todas estuvieran dentro de este paraguas de la dirección. En este sentido, en otros momentos, digamos, de la historia del Ministerio de Educación, se ha discutido mucho sobre cómo debían organizarse efectivamente estas políticas, sobre todo para poder pensar cómo llegar de manera más organizada a las escuelas y que no sean una suerte de paracaídas o temas que llegan descolgados a la escuela, sino de poder tener como algún marco de contención que pensar esta transversalidad en el marco de una agenda de derechos. Y en ese sentido también de una construcción de una ciudadanía democrática, ¿no? Estamos en las vísperas de cumplir 40 años de democracia y de alguna manera lo que estamos pensando y construyendo desde el ministerio tiene que ver con que esa construcción de ciudadanía, que era otra para la escuela desde hace algunos años, no puede pensarse hoy si no la pensamos con un núcleo sustantivo de la educación sexual integral, no la podemos pensar si no pensamos en la educación y en la memoria, no la podemos pensar si no pensamos una línea fuerte vinculada a la pedagogía del cuidado, a la convivencia para pensar nuestros vínculos más democráticos también, y también con este tema, digamos, que incorporamos recientemente, pero que tiene una historia también en el sistema educativo, que es la educación ambiental, que empieza a trazar también algunos puentes bien interesantes para pensar desde el feminismo o desde la educación sexual integral también. En ese sentido, esta dirección finalmente lo que hace es concentrar, digamos, un núcleo de temas transversales que además comparten algunas características que tienen que ver con temas que ya estaban de la escuela, que en la escuela algunos también por normativas, otros por voluntades individuales de docentes, algo que pasa mucho con la ESI, como con la educación y la memoria, que a pesar de ser normativa, es más el docente que quiere que efectivamente la escuela que lo esté pensando como un proyecto institucional. También son temas que tienen su relación fuerte con la sociedad civil, con aquello que ocurre en la sociedad civil, con demandas que el Estado recoge y la transforma también en contenido educativo. Y sobre todo, son temas que a mí me gusta pensar justamente como algo de lo que decía esta mesa, como estos cambios socioculturales que la escuela debe recoger para poder pensar efectivamente en transformaciones sociales, ¿no? Algunos dicen, estamos viviendo una época de cambios, otros dicen, es finalmente un cambio de época. A mí me parecía que, bueno, ese juego de palabras que a veces se utiliza para pensar el nombre que le pusieron las compañeras a esta mesa es bien sugestivo, ¿no? En el sentido de que efectivamente estamos transitando una época de cambios que seguramente sea considerada allá en el tiempo, no sé si lo veremos, un cambio de época, ¿no? Un cambio de paradigma respecto de cómo pensar varias cuestiones. Cuando hablo de este cambio de paradigma me refiero desde la Ley de Educación Sexual Integral que mencionaba Denise, digamos la 26.150 desde hace 15 años, pero también estoy pensando en lo que significó desde la Declaración Universal por los Derechos Humanos de 1948, que en términos históricos no son tantos años. Estoy pensando en el voto femenino de 1947, que tampoco está más allá en el tiempo. Estoy pensando en la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, que tampoco tienen tantos años en la historia y en la historia del sistema educativo. Estoy pensando más acá en el tiempo en lo que significó la sanción del voto joven en 2012, es decir, un conjunto de leyes, de normativas nacionales e internacionales que le plantean a la educación un escenario en el que no solamente nos enfrentamos a un momento de transformaciones en la escuela, sino transformaciones sociales, donde aparece también ahí una interesante tensión en lo que pasa socialmente, ¿no? Es decir, que la escuela empieza a abordar algunos temas que a lo mejor socialmente no han sido saldados, ¿no? La pedagoga Inés Dussel, para referirse sobre todo a la enseñanza de los temas de memoria, ya hace varios años decía, nos piden que la escuela acomode temas que socialmente no han sido acomodados. Y de alguna manera me parece que con la ESI pasa algo de eso también, ¿no? La escuela tiene que poder acomodar
temas que quizás no han sido socialmente acomodados, ¿no? La ESI incorpora temas que por ahí desde la diversidad podemos pensar, como la ley de matrimonio igualitario, que no fue para otras generaciones algo conversado, la ley de identidad de género, digo, leyes que hacen transformaciones sociales, leyes que dicen también algunos pensadores, nos educan socialmente, es decir, no solo la institución escolar, sino que socialmente nos hace pensar en una sociedad que efectivamente está cambiando. Bueno, a partir de todas estas transformaciones, algunas que fui mencionando, el Ministerio de Educación se propone trabajar alrededor de esto que denominamos un nuevo problema pedagógico, que no es del todo nuevo porque tenemos también ahí como siempre una historia para mirar respecto de qué es lo que pasó. No es que antes de 2006 y de la sanción de la educación sexual integral no existiera la educación sexual, sino que no existía como la conocemos ahora, o que no existía desde la perspectiva que la conocemos ahora. No es que no existía no existía tampoco pensada desde una agenda de derechos como la pensamos ahora, no existían los diálogos que podemos pensarlo. En este sentido también, pensando digamos, en el núcleo más pedagógico de los temas que albergan la dirección y de cómo pensamos también a la ESI desde una idea más de pedagogía perdón, cosas que pasan en vivo, parece que no le puse, voy a silenciar mi teléfono, estoy acá en la oficina en el ministerio, esperemos que no sea el ministro, y si es que espere, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, perdón. Les decía entonces que me interesaba conversar un poco sobre este núcleo, digamos, de pedagogía, pedagogía para pensar la ESI, digamos, porque esta mesa requiere de esto, pero ahí muchas veces nosotros pensamos todas las pedagogías, por decirlo de alguna manera. Yo no soy pedagoga, sino que soy socióloga, o a veces digo soy una socióloga devenida en pedagoga, pero me interesa pensar un núcleo de pedagogías que a mi entender se entrecruzan para pensar la ESI y que tienen que ver con algunas pedagogías feministas, pero también con algunas pedagogías del cuidado, o algunas pedagogías también vinculadas a lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Como poder pensar ese cruce más general. Y en este sentido también, yo les decía, cuando Inés Dussel pensaba el tema de la memoria y decía, nos piden que la escuela acomodemos temas que socialmente no han sido acomodados, y cuando pensamos también, en ese caso, en lo que es la pedagogía de la memoria, por ejemplo, a mí me parece que hay algunos puntos de contacto bien interesantes para pensar también la ESI, que tienen que ver con un núcleo de pensar aquellos temas que nos movilizan cuestiones éticas, afectivas y políticas, aquellos temas que nos incomodan en la escuela, que nos seguirán incomodando porque movilizan cuestiones, y que a la vez esta escuela de tradición quizás más normalista no está tan acostumbrada a tomarlos, ¿no? Esos temas que, ¿cómo hacemos para hacer con estos temas que además se transforman todo el tiempo en tiempo presente con los problemas actuales, ¿no? Esta agenda de temas que trabajamos desde la dirección, desde esta idea, digamos, más de pedagogías, también de pedagogías críticas, dialoga con una agenda de derechos del presente que nos hace interpelar en la pregunta de un alumno, de una alumna, de un alumne constante hoy, porque mi vida tiene que ver con eso que estoy trabajando, porque los temas de identidad dialogan con eso, porque los temas de violencia contra las mujeres dialogan con esa temática, esa agenda actual de derechos que definitivamente dialoga con eso. En ese sentido, me parecía importante también poder como comentar ese núcleo general de pensar a los problemas de la ESI también vinculados a una agenda más histórica, a una agenda también vinculada a la formación de nuevas ciudadanías, a una agenda que permita también una proyección de futuro, ¿no? Me parece que ahí también en la segunda parte del nombre que pensaron ustedes para el panel de los desafíos de la ESI, bueno, yo pensaba, bueno, ¿cuáles son los desafíos? ¿No? Por un lado es pensar que efectivamente tenemos ley hace 15 años, que hay lugares en los que todavía cuesta mucho la aplicación de la ESI, que hay lugares en los que se ha avanzado muchísimo también respecto de la aplicación, también en la dinámica que tiene la incorporación, digamos, de los temas de la ESI respecto de los diálogos con otras leyes, como las que mencionaba, como es la de ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, en diálogo con eso que es para nosotros esa cantidad de normativas que fortalecen y enriquecen a la ESI en sí. Por ahora voy a quedarme, digamos, por acá. Denise, si pudieras compartir ahora la presentación,
les decía que quería compartir con ustedes este ejemplo, este material, digamos, que hemos elaborado desde la dirección. Es una colección que tiene por ahora 15 libritos, digamos 15 números, que denominamos Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela, que un poco recoge esta idea de cómo podemos pensar en una agenda de derechos actual a través de la profundización de cada uno de los temas en un sentido normativo, pero también en un sentido más teórico y de recorrido también por las prácticas, con algunas propuestas efectivas para trabajar en el aula, tanto en educación secundaria como en formación docente, y estamos en este momento elaborando también una propuesta para la educación primaria que tiene como trasfondo este material o la concepción más teórica de este material. Si querés, Denise, vamos a la primera. Ahí en realidad es así como empezamos todos estos materiales, y me parece a mí como una buena síntesis para comprender el objetivo de la colección, que es una frase bastante conocida de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, que dice así: viajaron al sur, ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad del mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. En algún sentido, lo que pensamos con esta colección es una colección que ayude a mirar, o una colección que dé herramientas para que la escuela efectivamente pueda ayudar a mirar. Ustedes saben que los temas de género muchas veces también, y de derechos, son pensados como esos lentes que nos ponemos para poder mirar el mundo, para poder acercarnos al mundo con esos lentes que yo a esta altura digo son multifocales, ¿no? Porque en algún momento cuando pensamos que nos poníamos los de género para algunas cosas, nos dimos cuenta que no es posible hablar de género si no lo cruzamos con la agenda de derechos, que no es posible pensar en núcleo sustantivo, que significa pensar en una pedagogía del cuidado. Entonces me parece que ahí tenemos también un desafío interesante de con qué mirada vamos a observar y enseñar a nuestros estudiantes la mirada del mundo, ¿no? Recogiendo también las experiencias con las que nuestros estudiantes vienen, ¿no? Como esa conjunción de todo aquello que ocurre en la escuela como lugar de encuentro. Y les cuento un poco acá algunos de los títulos que tiene esta colección, si podés, Denise, avanzar. Bueno, hay uno específico vinculado a género, que recoge algunas cuestiones normativas, pero también teóricas. Tenemos uno de cuidados, otro que habla sobre la autoridad y sobre cómo ha cambiado y cómo pensar también las autoridades democráticas hoy para poder pensar las construcciones de ciudadanías en la escuela, el lugar de los jóvenes también ahí y de las nuevas generaciones para pensar. Tenemos el de pensar las diferencias, que trabaja sobre la idea de alteridad y sobre la idea también de poder pensar en comunidad, de poder pensar lo común también, poder pensar en una idea de otredad para pensar algunas cuestiones más alejadas en el tiempo. Tenemos uno que habla más por ahí de las formas de la enseñanza, que es el de leer imágenes, pero que dialoga con esta agenda de derechos. Tenemos el de identidades, que especialmente para quienes vienen haciendo un trabajo con la ESI, lo recomiendo porque se mete con la ESI desde otro lugar, digamos, de pensar también las identidades en un sentido más vinculado al derecho, para después poder pensar en una identidad más colectiva, es decir, cómo pensar en cómo promovemos un pensamiento sobre las identidades individuales y las colectivas desde la escuela. Luego, ¿querés, Denise, pasar el siguiente? Tenemos el de derechos humanos, que es algo más clásico, pero que a la vez es una apuesta, digamos, en común de varias cuestiones vinculadas a cómo enseñar sobre derechos humanos y cómo conocer las últimas cuestiones más respecto de la normativa internacional, pero pensado también en esta idea de pensar en lo situado, ¿no? De poder pensar también qué significan los derechos humanos en nuestro país, la interculturalidad, que incorpora no solo algunas ideas vinculadas a los pueblos originarios, sino también a la dimensión latinoamericana de nuestra identidad y de cómo pensarlo eso como parte de una agenda de derechos, la idea de juventudes, también pensando fuerte en cómo los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes
forman hoy, digamos, cómo piensan hoy, cómo no son un sujeto activo para construir agendas vinculadas a los derechos. Y estamos ahí un poquito más. Tenemos uno de memorias que recorre también lo que ha significado la construcción de la memoria en la escuela y la idea de pedagogía de la memoria. Tenemos uno específico de ESI que también hace una historización respecto de la enseñanza de la ESI y plantea algunas cosas respecto de qué había antes de la educación sexual integral y algunos de los desafíos que estamos pensando hacia adelante. El de derechos de niñas y adolescentes, que plantea cuestiones normativas, pero sobre todo esto que les comentaba también al principio de qué significa para la escuela este cambio de paradigma y de poder pensar a los niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y me parece que ahí tenemos, nos faltan algunos más, es el de literaturas, que también es la clave más de pensar los formatos, el de ambiente, el de tecnologías digitales, que para mí es bien interesante también para poder pensar las tecnologías digitales en esta agenda de derechos más amplio. Y luego creo que traje uno ahí, Denise, el que sigue, como para mostrarles un poco cómo es adentro, está el de cuidados, pero bueno, ahí esto podemos avanzar más rápidamente, es un planteo más teórico de cada uno de los temas, de cómo los pensamos, con algunos autores significativos y también reponiendo algunas normativas. Es un libro que además tiene algunas imágenes, y por último todos tienen también las propuestas para el aula. Ahora después, cuando termine mi presentación, les voy a poner el link porque están todos digitales, todos disponibles, hoy ya los 15 números en Educar, y pronto les decía, van a encontrar también el material físico en las escuelas, o nos podrán escribir también al ministerio para conseguirlo. Estos últimos dos que puse al final son quizás los que más tengan que ver con lo que trabajamos en esta mesa, pero bueno, recomiendo también mucho el de identidades y el de derechos de niñas y adolescentes, porque me parece que plantean algunas cuestiones también novedosas, reconociendo también algunos pendientes que tenemos, pero también algunas cosas a futuro. Y después, quizás ya estamos, Denise, con la presentación, para cerrar mi parte y dejarle espacio a Germán y luego al diálogo que nos propusimos. También me interesaba un poco dejar planteada también algo que me parece que tensionan los temas que trabajamos en la dirección y la ESI en particular, y me gustó, Denise, esta idea que trajiste de la puesta en acto de Stefan Boll, porque me parece que también dialoga como con la idea de gramática escolar, que me parece que también es bien interesante cómo estos temas que vienen más de las luchas sociales se inscriben finalmente en esta lógica de gramática escolar, y cómo tensionan con eso que no queremos que quede tampoco estático, ¿no? Cómo no queremos tampoco que los temas de ESI sean un tema más en la escuela, o que los temas de memoria sean un tema más en la escuela, sino que sean temas vivos, ¿no? Nosotros decimos siempre que la ESI tiene sentido cuando efectivamente moviliza esas cuestiones que esperamos la escuela pueda movilizar y acomodar en esto que les decía antes, de asumir el desafío, de bancarse esa incomodidad, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hasta aquí más o menos he tratado de recorrer, de presentarles, de compartirles qué es esta Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, de la cual forma parte actualmente el programa de educación sexual integral, que está coordinado actualmente por Marcelo Serlarrayán, un compañero de muchos años del ministerio. Fue un programa que coordinó muchos años Mirta Marina, una compañera entrañable que está ahora trabajando también en la provincia de Buenos Aires, así que estamos muy, muy contentas y contentos también de ello para seguir trabajando y articulando. Así que bueno, muchas gracias, hasta aquí, me quedo por aquí para escuchar a Germán y luego seguir intercambiando. Gracias. Muchas gracias a vos, Celeste. Muy, muy interesante escucharte, la verdad, como también fuiste desmenuzando por un lado la idea de disputas, ¿no? Por el otro lado la idea de desafíos, cómo se entraman la escuela con los distintos procesos sociales, con cuando finalmente se logra la sanción de ciertas leyes, vos decías nacionales, internacionales, y cómo muchas de esas cosas luego está el desafío y la disputa de traducirlo, ¿no?, en contenidos educativos. La verdad que súper interesante escucharte para quedarnos pensando, y también, bueno, la dimensión que trajiste al principio, ¿no?, ineludible de la pandemia, ¿no?, de las disputas, pero de los desafíos que nos trajo la situación de la pandemia respecto de la ESI, y que por supuesto también viene, como vos decías,
podemos rastrearla en términos más históricos, pero bueno, ahí también, digo, vos decías, bueno, pensar políticas situadas, y bueno, esta dirección, 2019, bueno, hay algo ahí inaugural respecto de la pandemia que da mucho también para pensar, y que tal vez después podemos preguntarte y podrás contarnos un poco más. Te agradecemos un montón. Lo voy a presentar a Germán Torres, es doctor en Ciencias Sociales, máster en Investigación Educativa y licenciado en Educación. Él es profesor y actualmente director de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, es becario postdoctoral del CONICET y forma parte del grupo de investigación Discurso, Género y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, y del programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET. También Germán desarrolla actividades de extensión en la Universidad Nacional de Quilmes, en proyectos de capacitación para la prevención de la violencia de género. Así que bueno, un placer, Germán, que estés acá y te escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias, Mariana, por la presentación, y gracias a las colegas de la UNIPE por la invitación y por este espacio, y feliz de que este espacio exista, de poder iniciar nuestro 2022 laboral de este modo, encontrándonos, aunque sea a través de las pantallas. Contento de que esto se organice desde una institución educativa pública, y también feliz por la posibilidad que nos da el Zoom, a pesar de que extrañamos la puesta del cuerpo en las aulas y esa forma de encuentro, pero también nos permite, como estuve viendo en el chat, el encuentro federalizado. Vi que hay ahí colegas de distintas provincias del país, así que contento de la invitación y de que haya público genuinamente interesado en esta conversación. La invitación que recibí para formar parte de este panel apuntaba un poco a retomar mis actividades de investigación en esos lugares a los que pertenezco, que Mariana indicó en la presentación. Por un lado, mi trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, y también en el área Sociedad, Cultura y Religión, que depende del CEIP CONICET. Y un poco la pista de la invitación que recibí fue poder pensar cuestiones que yo vengo relevando en una lectura de lo contemporáneo, que tiene que ver con algunas reacciones conservadoras y neoconservadoras ante la aplicación de la ESI en nuestro país. Así que para eso, y para no desorientarme yo, armé una presentación que les voy a compartir un poco. Es una guía, en todo caso voy a tratar de ir más o menos rápido, y vamos a privilegiar al final el espacio de las dudas, de la compartida, de la conversación también con lo que expuso Celeste. A ver si me sale el compartir pantalla. ¿Me confirman si se está viendo ok esto? ¿Sí, no? Sí, se ve bárbaro. Pantalla completa. Sí. Bueno, yo, para retomar un poco también desde lo que Celeste viene trabajando, como todos sabemos, la Ley de Educación Sexual Integral ya cumplió 15 años. Parte de ese contexto tiene que ver con lo que podemos evaluar desde nuestros espacios de laburo como una múltiple apropiación de la educación sexual integral. Digo, el propio trabajo que Celeste nos contó desde el Ministerio tiene que ver también con estas apropiaciones críticas de la educación sexual integral y sus formas múltiples de reapropiación, tanto desde las instancias gubernamentales, que tienen la obligación de hacerse cargo, en el nivel nacional, en las provincias, en los municipios, pero también de esas apropiaciones múltiples en las instituciones educativas, y cómo la ESI ha generado un movimiento pedagógico heterogéneo, disperso, pero que ha hecho que docentes, estudiantes, se apropien y demanden ESI. Eso es particularmente significativo, y nos habla también de este clima de época, este cambio de época, ¿sí? que nos traía esa idea Celeste. Como parte de esta
apropiación múltiple de la educación sexual integral, que también va de la mano de el avance en el reconocimiento de otros derechos y de otras reivindicaciones que aparecen en una esfera pública, vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, más cerca en el tiempo, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el cupo laboral trans el año pasado. Bueno, todo esto también nos habla de ese mismo clima de época donde nuevas reivindicaciones van copando el espacio de la esfera pública y van haciendo que nuevos derechos se vayan materializando y se vayan enunciando. Un modo de entender la escena contemporánea también necesita que entendamos determinadas contraofensivas o reacciones ante este cambio de época. Entonces, podemos reconocer lo que podemos denominar como una contraofensiva conservadora o neoconservadora ante estos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, de reconocimiento de la educación sexual integral, de visibilidad de una perspectiva inclusiva en relación a la diversidad sexual, ¿sí? Entonces tenemos como contracara de ese proceso una politización reactiva de viejos y nuevos actores. Entonces un poco lo que yo quiero compartirles hoy, que es la hoja de ruta de mi presentación, es poder pensar en condiciones de producción, de circulación y de interpretación de algo que ustedes han escuchado seguramente, que es este discurso anti-ideología de género. Es particularmente lo que yo estoy trabajando en términos de investigación. Entonces, un poco me interesa que podamos identificar de qué modo, qué actores y sentidos se producen cuando se trabaja esta noción de ideología de género, dónde circula este tipo de discursos, y por último, qué tipo de interpretaciones y apropiaciones tiene este tipo de discurso anti-ideología de género, para que podamos pensar también cómo eso repercute de manera directa en nuestras prácticas educativas en las instituciones. ¿Sí? Así que esa es un poco la propuesta para hoy. Aclaro que cada vez que diga ideología de género, ahí verán que ustedes está entrecomillado, porque precisamente es una noción construida desde este heterogéneo colectivo neoconservador. Una primera pista para poder entender, en todo caso ahora yo les voy a explicar un poco de historización de esto, pero una pista para entender esta definición de ideología de género es poder pensar en qué versión de la ideología están poniendo en juego estos actores neoconservadores. Lo que aparece ahí es una versión de lo ideológico vinculado con la falsedad o con la manipulación, en oposición a lo que sería una verdad unívoca y revelada, ya sea en el orden de la naturaleza o en algún orden divino, que estaría siendo atacada por esta versión ideológica del género. Es decir, lo que aparece acá es una acentuación negativa del concepto de género, que aparece como objeto de ataque, entendido en esta opción neoconservadora, entendido como opuesto a una naturaleza humana fija o a cierta ley natural. ¿Sí? En todo caso, lo que se entiende desde este tipo de discurso es que la versión ideológica del género vendría a poner en cuestión el verdadero significado de al menos tres cuestiones que se vinculan también con cierta versión moral de la sexualidad. En primer lugar, con la ideología de género sería negadora del significado de la relación entre varones y mujeres, una relación pensada estrictamente como un vínculo heterosexual. Estaría desde este posicionamiento moral el género poniendo en cuestión el lugar de las mujeres como
naturalmente destinadas a la maternidad. Y también estaría poniendo en cuestión el concepto de género desde esta perspectiva, el anclaje biológico de las identidades de género, ¿sí? ¿Qué pasa? Las reivindicaciones de los movimientos feministas y de la diversidad sexual vienen precisamente a cuestionar estos sentidos normativos para entender la sexualidad, ¿no? Que van de la mano de cierta idea de conservadurismo moral. Anoté a ello esta idea de la ideología de género como significante vacío y amalgama política. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad yo traté de esbozar una primera definición de ideología de género, pero tampoco debería hacerse el esfuerzo de buscar una coherencia entre los elementos que estarían dentro de este constructo discursivo, porque están precisamente quienes vienen investigando este tema, quienes dicen que la noción de ideología de género funcionaría como una especie de significante vacío. Sí, eso es un concepto que viene de la filosofía política, los trabajos de Mouffe y Laclau. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser utilizado la noción de ideología de género como un recurso discursivo estratégico de oposición a distintas iniciativas que podrían ir desde la educación sexual integral, la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto como derecho para las mujeres, el reconocimiento de los derechos para la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, ideología de género funcionaría así como una amalgama identitaria que permite unificar de manera coyuntural a una serie de actores y de sentidos que en principio están dispersos y que son heterogéneos, y que se agrupan para resistir a estos avances en materia de reconocimiento y ampliación de derechos, ¿sí? Un poco para poder pensar en los orígenes de esta noción de ideología de género, lo que está identificado es que tiene una tradición relativamente corta pero efectiva, vinculada con el discurso de la Iglesia Católica, ya desde la década de los 90, de hace 30 años. En esferas de discusión internacional, a mitad de los 90, cuando empezó a haber una mutación para poder pensar la condición de las mujeres y del colectivo de la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos, en espacios de discusión internacional, como las conferencias de la ONU de la mujer, otra conferencia del Cairo sobre población y desarrollo, donde precisamente estaba en discusión la pertinencia de poder pensar políticas estatales en términos de perspectiva de género. Bueno, ahí ya emergió una discusión y puesta en cuestión de los usos del género como concepto para poder pensar las intervenciones estatales, la definición de políticas. Parte de eso, de esa genealogía, tiene que ver también con la elaboración de definiciones que ahora nosotros utilizamos, pero que tienen también su propia genealogía, que tienen que ver con los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Bueno, todo eso estaba en disputa discursiva ya desde mediados de los 90. Y esta noción ha tenido distintas reapropiaciones también desde iglesias evangélicas que también actúan en el espacio político, interviniendo como actores opuestos al avance de derechos sexuales y reproductivos, al reconocimiento de la diversidad sexual. Y también particularmente hay algo que está identificado en la investigación social, tiene que ver con la construcción de una militancia autodenominada pro vida o pro familia, ¿sí? Que eso también es un fenómeno emergente en las últimas décadas, que tiene que ver con un desplazamiento de la presencia de actores religiosos en la esfera pública, y que empiezan a convivir también con otro tipo de actores en algo que se ha denominado como ONGización de la política sexual, que tiene que ver con, bueno, no solo intervienen
autoridades religiosas en la discusión de ciertos sentidos en relación al género y la sexualidad en la esfera pública, sino que también aparece otro tipo de entidades civiles, ¿sí? No necesariamente adscriptas de manera explícita a valores religiosos, ¿sí? En algo que se ha denominado secularismo estratégico. ¿Qué quiere decir esto de secularismo estratégico? Que el tipo de argumentación que ponen en juego estas ONGs providas o autodenominadas providas o pro familia tiene que ver ya no con argumentos de tipo religioso o doctrinario, sino que buscan argumentar su oposición al avance de derechos en términos legales, en términos de bioética, haciendo uso de términos vinculados al campo del derecho, ¿sí? Yo acá les traje un ejemplo para que podamos pensar esta idea de cómo buscan secularizarse y también presentarse ante la sociedad como desideologizados o despolitizados, ¿sí? Hay una cita tomada de Néstor Mercado, quien se presenta como vocero del movimiento Con mis hijos no te metas de Argentina, en una marcha que organizaron en 2018, entrevistado por un periodista. Él indicaba: es sencillo, somos papás, acá no hay militancia política, no hay doctrina, ¿sí? Y ahí a la derecha hay una imagen de este colectivo Con mis hijos no te metas, que dice: no tenemos sesgo político, somos vida y familia. Y eso es parte también de la estrategia puesta en juego a la hora de construir una identidad política, ¿no? Por fuera de valores estrictamente religiosos, o al menos así buscan presentarse, ¿sí? Eso es parte del secularismo estratégico, es decir, tratar de desdibujar la presencia de valores religiosos explícitos y tratar de buscar otras formas de identificación y de argumentación. Yo todo el tiempo estoy hablando acá de discurso anti-ideología de género. Eso también tiene una justificación y que es importante que también podamos pensar. Este discurso es un discurso anti-ideología de género y no es un discurso anti-género. Eso también es un poco en discusión y en revisión en las últimas investigaciones. Lo que yo les puse acá es una cita de un documento de la Conferencia Episcopal Argentina. Así que es el órgano máximo representativo de la Iglesia Católica en nuestro país. En un documento publicado, dado a conocer en 2018, que se titulaba Distingamos sexo, género e ideología, lo que aparecía ahí es, bueno, ustedes leerán ahí, les hago un poco el carao que dice el documento eclesial. En este sentido, género es una categoría útil de análisis cultural, un modo de comprender la realidad. No hay paso a lo que dice el último párrafo. Desde nuestra cosmovisión cristiana rechazamos la ideología de género, pero no podemos negar que la perspectiva de género es una categoría útil para analizar la realidad. ¿Sí? Eso dice un documento de la Iglesia Católica. Esto también digo para que podamos pensar que en realidad en parte de todo este movimiento neoconservador hay un reconocimiento de la categoría género. En todo caso, lo que aparece ahora en disputa es cómo definimos a ese concepto de género y lo que ellos entienden como una versión ideologizada. En todo caso, cuando el discurso católico oficial habla de perspectiva de género, está pensando en una complementariedad necesaria entre varón y mujer, cada cual ocupando su rol y obviamente en un marco moral, heterosexual, dentro del matrimonio, etc., ¿no? Pero es interesante esto, poder pensar cómo ha habido acá un desplazamiento discursivo y una ampliación del terreno de lo decible. Tenemos ahora en el año 2018 un documento oficial de la Iglesia reconociendo que la perspectiva de género es una pista útil para leer la realidad. Bueno, solo que están buscando redefinir cómo definimos esa categoría de género. Pero tenemos ahí, para poder reconocer también en términos de discusión política, otro punto de partida. ¿Sí? O en todo caso poder pensar en esta clave de, bueno, cómo la movilización política de distintos colectivos en las últimas décadas ha transformado los términos de lo decible, ¿sí? De lo que se puede decir.
pasando, digo, esto es para un poco para destacar rápidamente sentidos que se ponen en juego y actores que ponen en juego este discurso anti-ideología de género. Toca también poder pensar en las formas y los espacios de circulación de este tipo de discurso, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, como relativa novedad, la presencia en las calles, ¿sí? Que esto ya viene articulado con ese activismo pro vida o activismo pro familia, además de la movilización convocada desde las iglesias que han convocado a sus bases de creyentes. Esto ya lo hemos visto en la discusión del matrimonio igualitario en 2010, lo tendrán muy presente ustedes con la discusión parlamentaria de la ley de interrupción legal del embarazo, ya desde 2018. Hay una presencia en las calles entonces ya no es solamente la presión sobre los decisores gubernamentales en las cúpulas de poder, en los palacios y a puertas cerradas, sino que también se construye una presencia fuerte en el espacio público concreto de las calles, ¿sí? Y ahí tenemos que entre estos actores conservadores y no conservadores que ponen en acto este discurso anti-ideología de género, hay heterogeneidad, hay dispersión, pero también a veces hay unidad en la acción, ¿sí? Y esto se ve estrictamente en las movilizaciones callejeras. Tenemos, por ejemplo, como parte de esta presencia en las calles, la conformación de eso que se denominó como ola celeste, ¿no? Como forma de rechazo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En esa misma coyuntura de discusión del aborto se dio precisamente en octubre de 2018 lo que se denominó la primera manifestación nacional con Mis hijos no te metas contra la ideología de género en la educación. Fue ante el Congreso de la Nación y que además tuvo su réplica en otras ciudades del país con cientos de personas ocupando las calles, con el acompañamiento de algunos partidos políticos minoritarios, y además, digo, esta manifestación contra la ideología de género también marcó un hito de visibilización de este colectivo con Mis hijos no te metas en Argentina. Esto me olvidé decirlo, pero todo este cambio de época que nos habla de reapropiaciones feministas en distintos espacios de decisión, de intervención, y a la par de eso, o como forma de respuesta, la oleada neoconservadora, digo, no es una particularidad local de nuestro país, sino que es una tendencia a nivel regional. En Europa también está siendo investigado, que para poder hacer no solo la genealogía histórica, sino también poder hacer la comparativa con otros países. Otro lugar de circulación de este discurso anti-ideología de género claramente son las redes sociales, ¿sí? Y lo que se denomina como activismo digital. ¿Cuál es el recurso que se pone en juego ahí para poder construir esta militancia neoconservadora? En primer lugar, el uso de hashtags aglutinadores, ¿sí? Que permiten rápidamente generar relaciones intertextuales y construir formas de identificación colectiva. Ejemplos de hashtags que circulan en las redes de estos grupos: género nunca más, educación sin ideología, en una reinterpretación de la ESI, que ya no significaría para ellos educación sexual integral, sino educación sin ideología. Obviamente el con mis hijos no te metas, o otro hashtag recurrente es basta de adoctrinamiento, ¿sí? Otro tipo de recursos en las redes sociales es la circulación de memes y de este tipo de imágenes simplificadoras, como ustedes están viendo a la derecha, ¿no? Lo del caballito de Troya, la ideología de género, acá asociada a la pedofilia como un caballo de Troya. La ideología de género como caballo de Troya que vendría a ocultar la pedofilia, ¿no? Según esta rápida interpretación que uno podría hacer de ese meme, de estas imágenes simplificadoras que buscan de vuelta construir cierto pánico moral y una contraidentificación, y además lo que buscan es una replicación viral de esta militancia y poder generar así una corriente de opinión contraria a la perspectiva de género. Una tercera forma de
de circulación dentro de las redes sociales tiene que ver con campañas digitales de censura, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una plataforma digital que se llama Citizen Go, que lo que hace es hacer una juntada digital de firmas. Particularmente Citizen Go es una plataforma que aglutina demandas asociadas a los posicionamientos neoconservadores. Entonces tenemos acá una petición al rector de la UBA para que suprima un curso que se organizó en la Facultad de Derecho sobre temas de género, ¿sí? O, como vimos en esta diapositiva, un tuitazo. Un tuitazo, educación sin ideología, ¿sí? Un tuitazo organizado, creo que para la Semana de la ICI, ¿sí? También son otras formas de circulación de este tipo de discursos. Otro ámbito donde circulan este tipo de discursos son los ámbitos académicos, ¿sí? Además de la circulación en ámbitos digitales, la presencia en las calles, este discurso anti-ideología de género tiene una aspiración a ser un discurso sistematizado como un campo específico de conocimiento desde dentro y desde ámbitos académicos. Entonces está pensando tanto desde la producción de conocimiento a partir de publicaciones en revistas indexadas con criterios de publicación académicos, como desde su divulgación en espacios universitarios, como conferencias, seminarios, la publicación de libros que circulan y que son bestsellers en este tipo de campo, como son un libro de Jorge Scala que se llama La ideología de género, subtítulo El género como herramienta de poder, o el libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje del año 2016, que son producciones que buscan construir voces expertas. Ya no desde la militancia callejera o el uso de hashtags o el uso de memes, sino desde una elaboración teórica, desde el campo del derecho, desde el campo de la bioética, desde la filosofía, desde la ciencia política. De vuelta, entonces aparece ahí como un campo de conocimiento que busca también legitimarse y poner en circulación este tipo de sentidos. Entonces, ya no solo circula el discurso anti-ideología de género en púlpitos o en ámbitos estrictamente religiosos, sino que se extiende a estos otros espacios de la esfera pública con múltiples estrategias de difusión y de intervención. Por esto mismo, me interesa como tercer eje que podamos pensar en las interpretaciones, las repercusiones, los efectos, las apropiaciones de este discurso anti-ideología de género y cómo repercuten o podrían repercutir en las prácticas concretas en las instituciones educativas en las que trabajamos, ¿sí? Una primera manifestación que podemos identificar como apropiación y forma de interpretación de este discurso anti-ideología de género es la promoción del veto familiar, ¿sí? O al menos así lo defino yo, que es promover la negativa de las familias a que en las escuelas se enseñe ese. Yo puse ahí dos ejemplos. El primero, la primera cita que figura ahí es una campaña No Autorizo, promovida desde un portal web que se llama Notivida, que está asociada a la militancia católica. Entonces, lo que presentan es un modelo de carta para que padres, madres presenten a los directives de la escuela de sus hijos, de sus hijas. Dice ahí: no autorizo a mi hijo o hija a presenciar exposiciones o recibir material sobre temas de moral íntima, aunque sean presentados como meramente informativos en el marco de supuestas campañas para prevenir el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, o que igualen la conducta natural, es decir, la heterosexual, con la homosexual, ¿no? Esa campaña es de larga data, ya incluso antes de que existiera la ley de educación sexual integral. El otro ejemplo que está ahí a la derecha, ustedes recordarán la fuerte repercusión que tuvo la presentación de un conjunto de padres y madres en una escuela secundaria en La Plata en octubre de 2018,
Un poco lo que ilustra esa imagen es esa noticia, ¿no? Se presentó, entre otros, este señor con esa remera estampada con la foto de un feto y una leyenda que decía soy un ser humano. No hay parte de lo que dice la crónica, lo que vociferaba este señor a las docentes de esa escuela es: no voy a obedecer tu ley perversa, remitiéndose a la ley de ese, ¿no? Que me somete a mí y a mi familia a que le tenga que decir a mis hijos que la sexualidad es un constructo social, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo esto para poder pensar cómo la producción y la circulación de un discurso anti-ideología de género tiene efectos concretos en nuestros espacios de trabajo. Otra forma de repercusión de este tipo de discurso tiene que ver con la promoción de la objeción de conciencia para docentes. Esto particularmente emerge con la sanción de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo desde el año pasado, que fue de fines de 2020, pero tuvo su reglamentación el año pasado. Claramente, esta idea del argumento de la objeción de conciencia para docentes tiene un vínculo con las prerrogativas de objeción de conciencia que siempre aparecen en tensión para el trabajo de personales del área de salud. Lo que pasa es que ahora se busca trasladar esa idea de objeción de conciencia al trabajo docente. Acá es interesante que recordemos que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, 27610, en su artículo 13, indica dos cosas al menos. En primer lugar, un énfasis en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, además del programa de salud sexual y reproductiva, y además insta en su artículo 13, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes, además de los profesionales de las áreas de salud. Entonces, digo, eso también nos habla de el cambio de época que viene de la mano de nuevas normativas y nuevas discusiones y nuevas resistencias. Además de estas iniciativas de vetos familiares, ¿cómo? Perdóname, Germán, que te interrumpa un segundo para avisarte si podés ir como cerrando en breves Dale, minutos. rápido. Dale. ¿Dónde más aparecen estos efectos? En las plataformas de partidos políticos, que directamente y de manera abierta proponen partidos vinculados a la militancia cristiana evangélica o a espacios de derecha, la eliminación de la ideología de género en las propuestas de estos partidos políticos, ¿no? Como para ir un poco rápido. No solo en las plataformas de partidos políticos aparece la eliminación de la ideología de género, o como indica la plataforma del partido Valores para mi País, encabezado por Cynthia Houghton, que para el área de derechos humanos propone erradicar la ideología de género y el feminismo radical del Estado. Bueno, esto es parte de la materialización de este discurso en otro tipo de espacios. ¿Dónde más se materializa? En proyectos de ley concretos. ¿Sí? Ya no solo se trata de colectivos dispersos en las calles o en redes sociales, hay proyectos de ley presentados, al menos lo que yo estoy como en etapa exploratoria y tratando de identificar este tipo de usos e interpretaciones. Hay un proyecto de ley presentado en la legislatura de la provincia de Santa Fe, que también apunta a poner en juego otro tipo de valores conservadores en la educación sexual y garantizar la objeción de conciencia de los docentes en su campo de incumbencia profesional. Hay otro proyecto en Mendoza que también indica promover una educación, una enseñanza, dice acá, libre, laica, sobre sexualidad desprovista de todo tipo de ideología política, filosófica, religiosa, de género y de cualquier otra índole, ¿sí? Para poder pensar que este tipo de discursos ya no solo están en un lugar marginal, sino que apuntan a estar en el centro de los espacios de decisión y definición. Última filmina ya para cerrar. ¿Cómo interpretar este fenómeno del discurso anti-ideología de género, esta reacción conservadora? Algunas pistas, también advertencias, o en todo caso vigilancias epistemológicas que uno debería poder pensar es
por dar cuenta de que es un objeto de estudio heterogéneo, disperso, dinámico, así contado todo junto pareciera ser que tuviera más potencia de de la que quizás tenga. En todo caso, es estar atentos, atentas a estas formas de intervención, no sobredimensionarlo, pero tampoco infravalorarlo, porque vemos que tiene efectos concretos. Paso a lo último, es la hipótesis, en todo caso la línea de interpretación en la que yo vengo pensando y que podemos poner acá en conversación, y es que estos movimientos neoconservadores no solo son una forma de respuesta a el avance de derechos y de nuevas reivindicaciones en clave de género, en clave de reconocimiento de la diversidad sexual, sino que fundamentalmente estos movimientos neoconservadores ponen en disputa la definición de lo común, le ponen en discusión parte de los consensos fundamentales sobre los que nosotros pensamos a la educación pública. Parte de esos consensos fundamentales tienen que ver con cuestiones que ya estuvieron siendo dichas acá, con el lugar del Estado como responsable educativo, el lugar de la escuela como una institución de confianza y constructora de lo común, y ahí en lo común tendremos que pensar cuáles son los sentidos compartidos que queremos seguir transmitiendo, y algo de eso tiene que ver con la educación sexual integral, o con cuestiones que estuvo indicando Celeste, como los derechos humanos, la memoria, el ambiente. Bueno, eso también aparece como un espacio de disputa, pero que se recrea en ese espacio de encuentro y de confianza que es la escuela, o así lo queremos entender como parte de nuestro trabajo. Y finalmente, parte de los consensos fundamentales, también sobre los que pensamos a la educación pública, es la perspectiva de niños, niñas y adolescentes como sujetos, sujetas de derechos. Entonces yo creo que parte de lo que siempre se nos dificulta cuando aparece cuestionado el sentido de la ESI en términos de propuesta pedagógica y política, tiene que ver con que se nos pone en discusión lo básico, lo fundamental, aquello sobre lo que nosotros entendemos que ya estaba dado, pero que sin embargo podemos dar cuenta que no viene de suyo, que seguimos rediscutiendo el lugar del Estado, el lugar de la escuela y el lugar de y la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, digo, eso también es parte de la pista para seguir la discusión y las formas de intervención posibles desde nuestros espacios. Gracias por escuchar. No, muchas gracias a vos por tu exposición, la verdad súper interesante esto que nos traes, así trabajado, sistematizado sobre las reacciones conservadoras, neoconservadoras, ¿no? Como vos trataste de explicarnos, así en lo personal me quedo con varias categorías, ¿no? Para pensar estas cuestiones que estamos compartiendo, y también con esta idea de ni sobredimensionar, ¿no? Ni tampoco minimizar esta politización reactiva, como vos la llamás, que estamos pensando en Argentina, pero que también tiene, ¿no? Una escala regional que es interesante atender cuando pensamos las políticas públicas, la educación pública y también nuestro trabajo en cada una de las instituciones educativas. Así que muchísimas gracias. Voy a intentar ir recogiendo algunos de los comentarios o preguntas que surgieron por ahora, ¿sí? Y tanto Germán como Celeste, quien quiera agarrar el guante, buenísimo. Y también si alguien en algún momento tiene ganas de abrir su micrófono y conversar, compartir alguna idea, reflexión, también es bienvenida a la intervención. En principio, Marcela planteaba, ¿no? Ahí en el chat, ¿cómo podemos hacer, ¿no? para desandar la ideología de género? Porque muchos docentes en plenarios justamente me preguntan cómo trabajar el feminismo, ¿no? Dice, por ejemplo, para superar aquello de lo que siga apareciendo en celeste y verde, ¿no? Eso por un lado, y traigo una cuestión más para luego ya conversar.
Nieves decía, el avance de las iglesias evangélicas en la región patagónica ha sobrepasado a cualquier construcción pensada por la Iglesia Católica. Y en relación a algo que vos traías, Germán, ella se pregunta, ¿no? ¿Ampliación del terreno de lo visible o una apropiación del discurso de la perspectiva de género, ¿no? Bueno, ¿qué hay sobre esto, tal vez? Está bueno eso. Bueno, no sé, Celeste, si vos querés retomar algo. No, está buena esa interpretación, ¿no? Poder pensar. En todo caso, aparece ahí como objeto de disputa, ¿no? ¿Cómo definimos el género? Pero en todo caso, digo, yo hacía la lectura optimista, si se quiera, de que, bueno, el avance de las discusiones de décadas ha hecho que un discurso eclesial que uno de manera intuitiva pegaría una definición conservadora del género o negadora. Bueno, hemos visto que ahora el campo de la discusión va sobre otros términos o hacia otros espacios. O lo mismo ha pasado cuando se discutió la ley de aborto en el Congreso, que actores conservadores ahora salían a reclamar educación sexual, cuando la discusión de años previos era acerca de la necesidad de que hubiera educación sexual. Entonces, digamos, los límites de lo decible entiendo que se van desplazando y van creciendo en términos de reconocimiento de derechos. Yo porque hago esa lectura optimista, pero es válida la otra lectura de reapropiación. Ahí hablaban sobre el avance de las iglesias evangélicas. Digo, también esto, yo lo vengo analizando desde cierta perspectiva de discursos institucionales, pero eso no quita que luego, por ejemplo, digo, en escuelas confesionales se pueda bien laburar la ESI. No es para hacer como un clivaje ahí de oposición de religión igual a conservadurismo, o, no sé, porque eso también afecta a las creencias de cada cual. No es el juicio sobre, no es el juicio sobre la creencia o sobre la doctrina, sino sobre cómo se politiza el espacio de la esfera pública y estamos ahí también disputando los sentidos sobre los que armamos a la educación pública. Sí. Celeste, no sé si vos querés decir algo. Después hay algunos comentarios, ¿no? Bueno, Albina decía qué barbaridad, un poco en relación a lo que iba mostrando también Germán. Los derechos humanos son para todos, las ideologías deben respetarse, no imponerse, nadie puede obligar a nadie a pensar así o asá. Somos diferentes y a la vez únicos e irrepetibles, y cada uno debe ser valorado en su individualidad. No puedes pretender que otros se dobleguen a tu manera de ver la realidad, cada quien con su cada quien. ¿No? Valeria decía, la libertad no se impone, se inspira, y las creencias diversas deben ser respetadas todas por igual. Las carencias no son solo confesionales. Digo, algunos de los comentarios que vamos teniendo para seguir pensando también. Sí, y que esto sea inspirador también en nuestras formas de intervención, digo, porque yo hago una lectura de ciertos discursos que circulan en ciertos espacios, pero digo, esto podrá tener repercusión o no en nuestras prácticas, en los colegas con quienes trabajamos, en las familias de los ejes con quienes trabajarán algunos docentes, y siempre en perspectiva de abrir al diálogo, y en todo caso lo que yo les presenté es un objeto de estudio que claramente, desde mi perspectiva, yo no acuerdo, pero bueno, que ponga en juego en términos como investigador social, es una lectura a partir de ciertos conceptos y de lo que voy encontrando como fenómeno. Más allá de que yo obviamente tengo mi propio posicionamiento. Celeste, no sé si vos querías decir algo. Sí, ahí por ahí, algunos comentarios muy interesantes, Germán, toda tu presentación también, y pensaba por ahí en algunas cosas que mi presentación me quedaron afuera y que se unían o dialogaban con algo de lo que presentó Germán, ¿no? Como me parecía interesante por ahí para poner también un poco en diálogo. Y en ese sentido, bueno, como volver a remarcar que las conquistas, digamos, de derechos no son de una vez y para siempre, ¿no? Como justamente como estas políticas que recogen, digamos, derechos, no es que conquistamos el derecho a la IVE
y listo, ya está, sino que hay mucho trabajo para hacer. Ha pasado con las luchas de los organismos de derechos humanos para sostener y para también exigir al Estado, ¿no? Esto que también Germán remarcaba en algún momento, y me toca a mí también de este lado, decir, bueno, cómo trabajar efectivamente para esta implementación. Entonces, en ese sentido me parecía importante de, bueno, pensar que estas políticas educativas también, que recogen inquietudes de la sociedad civil, porque son las que llevaron al Estado primeramente para que esto se convierta en un tema de enseñanza, siguen estando en diálogo con esos espacios que todavía tensionan para que esto suceda. En ese sentido, por ahí lo que nos trae Germán, y él lo decía sobre el final, no son generalizadas, no son para sobredimensionar, tampoco para subestimar, porque están, cuando uno recorre también la Argentina federal, esto se encuentra también en ministerios de educación provinciales, donde hay que dar peleas, digamos, complejas respecto de muchas cosas que por ahí pensamos que ya habíamos avanzado y hay que volver a discutir, hablar, conversar con la normativa ya, digamos, sobre la mesa y a nuestro favor, por decirlo de alguna manera, porque estos derechos efectivamente han sido conquistados, pero todavía siguen generando resistencias. Y también, en ese sentido, digamos, algunas de las resistencias que por ahí están menos organizadas, ¿no? Porque me parece ahí, Germán, seguramente coincidimos, pero esto que a veces aparece como apolítico, vos lo presentabas porque después presentás incluso los partidos políticos, es una fuerza, bueno, sobre todo la de con nuestros hijos no te metas, creo que lo dijiste, Mariana, también vos, es una fuerza, digamos, que acá al lado hondo en otros países de América Latina, y que además se presenta como un espacio desideologizado, por alguna manera, ¿no? En contra de esta ideología de género, y que en realidad tiene, digamos, como, bueno, una raíz conservadora muy fuerte, con una politicidad muy importante también, que podría ser apartidaria, pero en algunos de los ejemplos que vos dabas, ni siquiera es apartidaria, sino que también forma parte de esta plataforma. Y después ahí, en ese sentido, por ahí también traerles otra referencia, otra experiencia, que es que, bueno, desde el Ministerio tenemos tal vez, bueno, no sé si la suerte o la definición de estar en diálogos con otros ministerios de educación de la región, de América Latina, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que a veces cuando nosotros decimos todo lo que nos falta en educación sexual integral y dialogamos con otros ministerios de educación de la región, decimos, uy, y todo lo que hicimos también, ¿no? Como que a veces eso nos ilumina lo que Argentina ha podido avanzar, tanto en términos de políticas de derechos humanos como en las vinculadas a la educación sexual integral. Y también a mí me gusta a veces traer una anécdota muy cortita, que es que desde el Ministerio de Educación de Chile, digamos, cuando presentamos esta colección que yo les presenté hace un ratito, lo que nos dijeron es, nosotros vemos con fascinación cómo la Argentina puede pensar las políticas vinculadas al género en una agenda de derechos. Acá en Chile eso está escindido, dice, como si el género no tuviese, digamos, una relación con las políticas vinculadas, o sea, como si está despolitizada de vuelta, ¿no? Como esta idea también de pensar por ahí el género desvinculado de una cuestión más política. Y eso me parece también bien interesante, porque yo creo que en estas luchas de derechos en la Argentina se ha ido tejiendo también una lucha, digamos, en nuestro repertorio de luchas de estos 38 años de democracia. Me parece que se ha ido inscribiendo la posibilidad de enhebrar estos temas que son temas de derechos en una historia común, ¿no? Me parece que eso es bien interesante, y me gustaba también, Germán, bueno, cómo terminabas vos planteando, ¿no? El lugar del Estado, el lugar de los derechos, el lugar de la escuela, por el lugar de lo común, porque cuando hicimos esta colección, justamente lo que pensamos es, bueno, ¿cómo construimos ciudadanías pensando en la vida en común, ¿no? Como ese es el concepto que está ahí por detrás, entonces me parecía como bien interesante. Y lo último, y volvemos ahí al diálogo, es que también no había mencionado, pero que también pienso que frente a todas las resistencias, estas más por ahí extremas como las que presentaba Germán, pero otras que a veces tienen que ver con la ESI, con la falta de herramientas digamos, de docentes que reclaman efectivamente más formación en ESI para poder llevar adelante. Bueno, contarles que estamos bueno, ahí muy contentos desde el Ministerio de Educación con estar lanzando por primera vez un postítulo para 40.000 docentes, que es como toda una novedad y una alegría, un postítulo público desde el Ministerio de Educación que recorre diversas temáticas para poder acercar la formación docente. Eso creo que es un gran avance. Estamos empezando desde el mes de marzo con este postítulo, que además se llenó muy rápido en el cupo, o sea que ahí también hay como un interés efectivamente de poder formarse más en estos temas. También estamos sosteniendo otros cursos que ya veníamos teniendo y trabajando.
nuevos materiales educativos, y también quería comentarles, me parece también bien interesante, un trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad sobre infancias y juventudes travestis trans en la escuela, que me parece que también es una deuda pendiente en la agenda de derechos para poder acompañar a esas niñeces y esas juventudes en diálogo con la ley de identidad de género. Me parece que ahí también, bueno, es un diálogo que nos cuesta, que es difícil porque bueno, con lo que hablábamos antes, porque tienen que ver con algunas cuestiones que los docentes que estamos en la escuela no fuimos formados en nuestra formación inicial, y que la normativa fue por mucho más adelante que donde nos encontramos. Así que bueno, no, eso por ahora. Muchas gracias por estos comentarios. La verdad es que me parece interesante cómo también vamos un poco en la conversación cabalgando en esta tensión y en los aportes que traía Celeste respecto de, bueno, tener una mirada tal vez comparativa, ¿no?, entre lo que va pasando en distintos países de la región. Por un lado nos permite ver cuántos avances, ¿no?, en términos en la clave de derechos, y por otro lado acá, bueno, los comentarios que también aparecen respecto de los desafíos y las cuestiones pendientes, ¿no? Bueno, la necesidad, dicen, de más capacitación, de repensar las cátedras en los institutos de formación docente. Recién Celeste decía, bueno, docentes que no fuimos formados en esta perspectiva. También acá dicen, bueno, la necesidad de trabajar sobre sí mismos, ¿no?, de desnaturalizar ciertas creencias, repreguntarse, y en ese sentido también, bueno, ¿no?, la centralidad que tiene desde la Universidad Pedagógica Nacional justamente tomar estos temas, abrirlos, poder discutirlos. Incluso acá aparece un comentario que me parece súper interesante, que tiene que ver, ¿no?, también con todos los desafíos respecto de formar en una perspectiva de educación sexual integral, que tiene que ver con desandar la idea de que es un tema de la biología, ¿no?, o de las ciencias naturales estrictamente, y cuánto de eso hay para trabajar dentro de las instituciones formadoras y de los distintos niveles educativos. Perdón, también dice que... no, adelante. No, digo que también dicen que en algunos lugares nos llegó información sobre el postítulo que comentaba Celeste, pero supongo que el cupo se llenó tan rápido, se reeditará también en otro momento. Hola, buenas tardes. No sé Sí. si ¿puedo hablar? Sí, adelante, María Teresa, sí. Yo soy de La Plata, soy trabajadora social, trabajo en un jardín, y ayer estuvimos trabajando en la plenaria el documento de cuidados, que nos pareció muy oportuno comenzar con estas cuestiones que aparecen siempre en los docentes, que es yo lo que pienso es en términos individuales, como si fuera algo que, esto que hablaba una compañera recién, que dijo, estamos visibilizando las cuestiones de la educación sexual, pero nos faltaría unos pasitos, estos pasitos que son grandes, gigantes, para llegar a la apropiación de lo que es la educación sexual integral, y cuestiones que empiezan a personalizar, y tenemos que trabajar en eso, que es una cuestión de derecho. Y en este texto nos pareció una propuesta muy interesante, trabajar el tema del cuidado, y que todo en América Latina, como dice en el texto, está en construcción. Todo lo que estamos trabajando está en construcción. Nosotros estamos intentando construir en este contexto que estamos viviendo actual. Y es difícil, pero no imposible. Yo creo que tengo 58 años y todavía no terminé de aprender muchas cosas, y tengo que volver a desandar y volver a intentar reflexionar, a no cerrarme. Intentamos abrir con mi compañera el diálogo con los docentes, y en verdad se dio una primera conversación, primeros pasos para seguir. Como nosotros tomamos nota, después vamos a seguir a retomar, porque no estaban todos los docentes ese día, pero los textos sirven
y la verdad que son muy buenos, tenemos muy buen material, tenemos que seguir retomando todos los materiales, aunque sean del 2016, cuando fue mi primera capacitación, la verdad que se reactualizan porque nosotros vamos cambiando. Entonces, también van cambiando los chicos, también hay nuevas preguntas, y la verdad que acompaña mucho las políticas públicas, que es una base de derechos adquiridos, con lucha, con todo lo que podamos hacer en nuestro espacio. Así que quería decir esto, que este texto lo tomen, lo usen en el sentido de herramienta, lo tomen como una herramienta teórica. Bueno, muy lindo estar aquí con ustedes y gracias. ¿Me permitís? Yo quería hacer Sí. una... Sí, Leonardo, adelante. Mi nombre es Leonardo, yo soy de San Martín de los Andes, soy director de una escuela secundaria, y desde que empezó la ESI, como materia en los institutos de formación docente, doy ESI, que creo que es 10, 12 años más o menos, que doy ESI. Así que no solamente formo a los docentes, sino que trabajo en ESI en la escuela media. Y a mí y soy viejito también, ya estoy pronto a jubilarme. Y a mí lo que me preocupa es esa falange que tiene, esa forma que tiene la falange conservadora de nuestro país de tomar la ideología como mala palabra. Porque en realidad la educación es ideológica, toda la educación es ideológica, no existe, la educación es un acto político y es ideológico. Y ellos lo que hacen justamente, que para algunas posturas críticas como nosotros, ideología no es una mala palabra, ellos lo utilizan como mala palabra. ¿No? Entonces yo siempre, porque yo me acuerdo, como tengo varios años, me acuerdo cuando, y todos se deben acordar, cuando a Kirchner le decían el Eternauta. Me acuerdo que la profesora de literatura hacía años que enseñaba el Eternauta, en quinto año, como referencia a la dictadura, y aparecieron varios padres diciendo si la profesora era de la Cámpora. Yo le tuve que explicar que el Eternauta forma parte del corpus de la literatura de la dictadura, que si ese año la Cámpora decía que Kirchner era el Eternauta, no tenía nada que ver, y ellos volvieron con la ideología, ¿no? Ellos cuando ven que el pueblo, empezamos a generar pensamiento crítico en los jóvenes y en los adolescentes, ellos le temen mucho a eso, entonces enseguida vienen a decir lo ideológico, ¿no? Y yo les enseño, cuando puedo, a las familias que lo ideológico no es una mala palabra y que toda educación es intencional, no hay educación neutra, ¿no? Toda es intencional. Y celebro la colección esa que están haciendo porque la estoy usando, me encanta. De hecho, ahora voy a hacer una jornada de formación en mi escuela en todos los niveles con el librito ese de género, para empezar a trabajar, para generar un proyecto de ESI desde nivel inicial hasta nivel medio. Así que me parece que lo más preocupante no es el tema ideología es el término ideología, ¿sí? Yo siempre vivo aclarando que no hay educación sin ideología. Todo el recorte que hace el docente de matemática, historia, ESI o biología, lo que va a enseñar es ideológico. Y la ideología para nosotros, desde nuestra postura crítica, de las pedagogías críticas, no es una mala palabra. Para el conservadurismo lo único que hace es tomarlo y asustar. Entonces yo creo que hay que enganchar por ahí también, es desasnar, ¿no? Diciendo que ideología no es una mala palabra, ¿no? Y que todo es ideológico, hasta lo que hace, porque esta gente cree que lo que viene del ministerio no es ideológico siempre y cuando está el partido político el que lo representa, ¿no? Pero si no está el partido político que lo representa, es ideológico. Entonces esas mentiras, creo que de eso tenemos que encargarnos, más que de género, de lo ideológico. Que Está buenísimo, Leonardo. Nada más. Gracias. Y, No, y porque celebro, y estoy anotado en la diplomatura. Yo sí alcancé a anotarme. Está buenísimo, Leonardo, me meto yo de metido nomás, porque lo que viene flotando acá es como el carácter político de lo que hacemos, y que la ESI nos pone en claro el carácter político de no solo de nuestras presencias, de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, sino también de nuestro trabajo docente, y que también hay que hacer un juego de ubicarse y argumentarse desde esta perspectiva de que nuestros actos educativos son actos políticos. En eso coincido con Leonardo, también hay que rearmarse desde ahí. Y por eso en la pista
interpretación y también de intervención es esto que yo presenté como el repensar cómo definimos lo común, ¿sí? Porque en esta inevitable politicidad de nuestros actos educativos, bueno, también se nos da la convivencia entre les diferentes, les diverses, y bueno, y entre esos diferentes y diversos también están estos otros actores neoconservadores con los que podremos o no comulgar, pero que forman parte también del espacio que habitamos. Entonces, bueno, ¿cómo rediscutimos eso? Bueno, rearmando los sentidos fundamentales de lo compartido, de lo común. Entonces, convenzámonos de que la escuela tiene que ser un lugar de desarme de desigualdades, de perspectiva crítica, particularmente que nos toca en relación al género y las sexualidades, por poder pensar otras desigualdades, y que eso también forma parte de la apuesta política que tenemos que hacer de como educadores, educadoras. Tal cual, gracias Germán. Bueno, me meto ahí un poquito, no quería interrumpir. En principio agradecerles a Celeste y a Germán por sus presentaciones. La verdad que fueron sumamente interesantes, además de un placer escucharles. Y bueno, poder en principio ver cómo, no sé, la colección, que yo también la tomo, la colección, la estoy trabajando, me leí varios de los cuadernillos porque son muy, muy buenos, los difundo cuando puedo ahí, porque la verdad que es un material que sintetiza muchas de estas temáticas, y abren, ¿no? Porque comparten recursos, comparten bibliografía, así que también los comparto con colegas. Y además, cómo los temas que vos fuiste presentando, digamos, bueno, cuáles fueron ahí los focos, ¿no?, que eligen para esta colección, están absolutamente imbricados, ¿no? Vos lo mostrabas cuando, o sea, pensar en memorias, pensar en derechos humanos y derechos de niños, niñas y adolescentes, identidad, digamos, son todos temas que no solo atraviesan y queremos que atraviesen nuestra currícula, sino que además se entrelazan entre sí, ¿no? Y entonces los potencian, porque finalmente es, y me parece que fue un monio sumamente interesante lo que trajo Germán, que es pensar lo común, ¿no? Cómo pensar y construir lo común en esta diversidad, ¿no? Reconociendo esta diversidad que es la que estamos trayendo. Y bueno, por otra parte también, digo, que el recorrido que vos hiciste, Germán, nos permite desmenuzar un poco qué es cuando hablamos de ideología de género, ¿no? Que no todo es lo mismo, que tiene su complejidad también, digamos, este concepto que vos definís ahí muy bien como un significante vacío, y que entonces el contenido que se le da es de diferentes lados también, de diferentes enfoques, diferentes actores y actrices, que están más o menos articulados, ¿no? No es este discurso abroquelado y cerrado, y como muchas veces, digo, ha sido trabajado en relación a la ESI en nuestras escuelas, que ingresa en tono de mito, ¿no? Mitos que hay alrededor de la ESI. Entonces, no doy la ESI porque, bueno, el de no estoy formado para es un mito que conocemos, no solo en la ESI, sino también en otros temas. Pero bueno, ese es uno. También, bueno, no porque las familias se van a enojar, porque hay familias que no están de acuerdo. Y ahí olvidamos una vez más que la ESI, la educación sexual integral, es un derecho de niños, niñas y adolescentes, y de niñas. Y es desde ahí, digamos, también que tenemos que trabajarlo. No es una decisión doy o no doy, digamos, no es una decisión respeto o no respeto tu derecho. El derecho tiene que ser garantizado. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y bueno, cómo va ingresando con esos mitos que parecen no ideologizados, ¿no? Ni apolitizados, pero que en realidad tienen un trasfondo muchas veces desde estos discursos. Bueno, después las compañeras que fueron y compañeros que fueron hablando también ahí abrieron varias cuestiones. Me parece que es fundamental volver a dar lugar y participación a las nuevas generaciones, poder habilitar este diálogo intergeneracional es fundamental.
porque si no estamos presuponiendo un montón de cuestiones de qué les pasa a los niños, las niñas, niñas, jóvenes, y entonces poder abrir este diálogo entre generaciones, poder dar lugar a la participación, a la escucha, es fundamental para no estar basados en hipótesis y lo que creemos que quieren, digamos. No, saben lo que quieren, demos lugar para que puedan decirlo, y hagamos algo en relación a eso, ¿no? Que no sea solo el derecho a escuchar y que se quede ahí, sino, o el derecho a ser oído, sino que también podamos hacer algo y acompañar esas posiciones, esas ideas, esos proyectos que tienen en relación al presente y en relación al futuro. Me parece que está bueno también poder volver a esta idea de participación y vinculación a la ESI, la convivencia en relación a la ESI, pero van absolutamente hermanadas, digamos, no podemos pensarla de un modo por carriles distintos, y por eso celebro que exista este espacio de la dirección para poder pensarlo de modo articulado. Así que bueno, muchas gracias, muchas muchas. No sé si hay algún comentario, pregunta más. Una cosa administrativa que me estuvieron preguntando ahí en el chat. Quienes cuando se inscribieron pusieron que querían recibir el certificado, lo van a recibir. No tienen que dar el presente, ¿no? Vieron que había para cliquear si querían recibir el certificado, lo van a recibir por mail, no ya, digamos, esperen la semana que viene que terminemos con esta vorágine de semana UNIPE virtual, y si no, ahora pongo el mail del programa para que me escriban, ¿sí? Si no lo reciben, ahora pongo el mail del programa de género, me escriben ahí cualquier inquietud, pregunta, o lo que quieran. Ahí lo comparto con ustedes. Bueno, nuevamente agradecerles, la verdad muy, muy lindo, muy interesante compartir este espacio, conocer el trabajo de Germán y de Celeste, y obviamente de otros miembros de sus equipos, ¿no? Que seguramente están ahí también poniéndole el cuerpo y la cabeza a la investigación, a la escritura de materiales, a la implementación de las políticas públicas. Así que, bueno, súper interesante, también con ansiedad, como algunas y algunos colegas, de encontrarme con esos materiales en papel, que también tiene como otra magia. Así que ahí Celeste nos dejó una dirección de correo, muchas gracias, para poder escribir. Sobre todo ahí decían, bueno, algunas escuelas que tal vez no son obligatorias, entonces el acceso a los materiales o la distribución es diferente, así que está buenísimo tener ese lugar al que recurrir. Y bueno, Den, si te parece, vamos cerrando. No sé si Germán o Celeste quieren decir algo más, o alguien quiere hacer algún comentario de despedida. Por nuestra parte, muy contentas, y como decía Denise, este ciclo de charlas sigue, así que tal vez podemos comentar la próxima por si alguien no se anotó o quiere sumarse también, ¿no? Tal cual. Sí, la próxima es el miércoles 23 a las 15, ahí vamos a tener una conversación sobre pedagogías transformadoras y ESI, que es una actividad que organizamos con la Cátedra Libre de ESI, Derechos y Formación Docente, que participa SUTEBA y 4 institutos de formación docente de Provincia de Buenos Aires, y el viernes a las 15 horas también vamos a tener el tercer conversatorio para trabajar justamente sobre diversidad y ESI. Vamos a compartir ahí una experiencia en una escuela de Ciudad de Buenos Aires, va a haber 2 estudiantes de escuelas secundarias también para que puedan compartir sus pareceres y reflexiones sobre cómo trabajar la diversidad desde la ESI. Así que esas son las 2 por delante, y después a las 18 horas pueden ir a la que quieran. A las 15 vengan a a las 18, hay muchas más. Entren al programa y ahí está todo por día, por actividad, por tema. Entren, no sé si sí, todos deben tener ahí el acceso. Si no, me escriben, y bueno, no, un placer, y muchas gracias por este espacio tan enriquecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar.